Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, un martes que es 8 de octubre. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Faustina Kowalska, una religiosa polaca nacida en el año 1905. Desde los 7 años, ella, que creció en el seno de una familia campesina muy pobre y que fue la tercera de un total de 8 hermanos, desde pequeña, desde los 7 años, empezó a sentir la vocación religiosa y con 18 años le pidió a sus padres permiso para poder ingresar en un convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Pero ellos no estuvieron de acuerdo y se lo negaron. Al año siguiente, en 1924, durante un baile al que asistió, tenía ella 19 años, tuvo una experiencia mística. Es que tuvo una visión de Cristo crucificado, que le preguntó: hija mía, ¿hasta cuándo me harás sufrir? Esto le impactó muchísimo. Y poco después, ella, sin permiso de sus padres, se marchó a la capital, Varsovia, para intentar ingresar en alguna congregación religiosa que la admitiera. Y en 1925, con 20 años, precisamente el 1 de agosto, ella cumplía años en agosto, ingresó finalmente en esta congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Antes trabajó algún tiempo como sirvienta, para poder conseguir una dote que le exigían para entrar en el convento, ya que no quiso pedírsela a sus padres, que se habían negado en principio a ello. En 1926 tomó el hábito y cambió su nombre de bautismo, que había sido Elena, lo cambió por el nombre de Faustina, que es como hoy la conocemos, Faustina del Santísimo Sacramento. Y trabajó en tareas muy humildes, en la cocina, en el huerto del convento, siempre experimentando visiones y recibiendo mensajes del Señor. En el año 1931, el 22 de febrero, cuando contaba 25 años para cumplir ya los 26, estaba en un convento en la ciudad de Plock y tuvo allí una revelación en la celda del convento. Jesús se apareció con un vestido blanco y del lugar que ocuparía su corazón se emanaban unos rayos de luz roja y de luz azulada. Y el Señor le pidió entonces que mandara pintar una imagen suya con la inscripción: Jesús, en ti confío, y que propagara la devoción a la divina misericordia. Ella no podía pintarla ni tenía medios para hacerla pintar. Fue trasladada a Vilnius, en Lituania, en el año 1933, 2 años después de esto. Allí conoció al padre Miguel Sopocko,
que fue su confesor y director espiritual. Y con la ayuda del padre Sopoćko, un artista de Lituania, Eugenio Kazimierowski, pintó la primera imagen de la Divina Misericordia con las instrucciones que le dio Santa Faustina. Es la primera imagen que se pintó, no es la más usual en nuestras iglesias, pero muchos de ustedes la conocerán. Se conserva allí en Lituania. Y en abril de 1935, cuando ella ya va a cumplir los 30 años, el primer domingo después de Pascua, es decir, el domingo en que actualmente se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, la imagen fue expuesta al público y venerada públicamente en una iglesia, cumpliendo ese deseo que Jesús le había manifestado a Faustina. En el año 1935, cuando tiene ella 30 años de edad, igualmente, en septiembre, ya cumplidos, recibió otra visión de Jesús que le comunicó y le instruyó acerca de la coronilla de la Divina Misericordia. Siguiendo el mandato de su confesor, el padre Sopoćko, escribió un diario espiritual que fue alargando a lo largo de toda su vida, un diario que tiene unas 600 páginas, en que relata todas las comunicaciones con Jesús, sus mensajes, los mensajes que recibía. Y con 36 años, con 31 años, en 1936, contrae la tuberculosis, padece mucho, tiene distintas hospitalizaciones y finalmente en 1938, el 5 de octubre, cuando tenía 33 años, falleció. Sus restos fueron trasladados a la capilla del que hoy es Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Y Juan Pablo II fue quien la beatificó a su paisana en abril de 1993 y en el año 2000 el mismo San Juan Pablo II la canonizó. Pues vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya ayer comenzábamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hoy, del capítulo 1, los versículos 13 al 24 que dicen así: Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con que saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Sólo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. San Pablo se refiere a su pasado. Él nunca ha tratado de ocultarlo, a diferencia de personalidades del mundo actual que tienen un
pasado turbio, donde profesaron doctrinas o se adhirieron a movimientos o a grupos de los que hoy se avergüenzan y prefieren cubrir el pasado, disimular su biografía y aparentar que siempre han sido lo que son o lo que piensan ahora. Pablo no. Pablo siempre está pregonando cuál fue su pasado. Y no porque fuera un pasado glorioso. No, era un pasado pecaminoso. Pero de esta manera, pregonando su pasado, él glorificaba a Dios, que había tenido de él tanta misericordia, tanta piedad, que había derramado sobre él tanta gracia. Por eso ya digo, él se complace en recordar su pasado. Mi pasada conducta, dice, en el judaísmo. Él habla ya del judaísmo, está contraponiéndolo al cristianismo, al discipulado, al evangelio. Pablo, siendo un hombre de la época apostólica, tiene ya clara no solamente la continuidad entre judaísmo y cristianismo, sino que tiene clara la ruptura que el evangelio supuso en relación al pasado, la revelación plena de Dios que ahora no admite componendas para seguir viviendo lo antiguo con algunos remiendos o parches o ajustes, sino que el evangelio es novedad total de Dios. Es la misericordia de Dios que se ha revelado en la plenitud de los tiempos. ¿Y qué dice entonces de su pasado? Pues que perseguía con saña a la Iglesia de Dios, que la asolaba y que aventajaba en el judaísmo, y en este judaísmo fanático y perseguidor, a muchos de su edad, a muchos de su raza, discípulos como él había sido de los fariseos, celoso defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pablo, insisto, era fariseo y había estudiado a los pies de Gamaliel, el famoso maestro, en Jerusalén. Ahí está, ese es su pasado. Es que él no se avergüenza, él se avergüenza profundamente de haber sido perseguidor de Cristo y de su iglesia. Pero qué hermosa es la misericordia de Dios, qué grande y qué bueno es el Señor. Todos los hermanos, todos aquellos a quienes escribe o a quienes predica de palabra, deben unirse a su emocionada acción de gracias al Señor. Por eso, después de haber pintado de esta manera el pasado sin disimulo, añade: pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles, está haciendo referencia Pablo al episodio ocurrido en el camino de Damasco. Aquel que me escogió desde el seno de mi madre es el Señor. Desde el seno escogido, aunque Pablo no lo supiera, tardará mucho en darse cuenta, en descubrir su vocación, pero fue llamado por gracia, sin mérito alguno, por gracia. Y ese que le llamó, Dios el Padre, le reveló a su Hijo único, para que entendiera Pablo su misión, anunciar al Hijo único Jesucristo entre los gentiles. Cuando Dios le hizo esta revelación, él dice: yo no consulté con hombres, no subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, a los que quedaban en Jerusalén de los 12 que no habían partido todavía de la ciudad santa, sino que enseguida me fui a Arabia. Primero él tuvo que huir de Damasco, porque los antiguos amigos se tornaron enemigos, y él mismo fue perseguido por la sinagoga. Él va a Arabia y permanece allí un tiempo, quizás de 2 años,
probablemente entregado a su propia formación, a profundizar en el misterio cristiano, un tiempo dedicado a la oración, posiblemente a la penitencia, y luego vuelve a Damasco, y más tarde, 3 años después, ya entonces sí va a Jerusalén. Pero él tiene ya su bagaje doctrinal, él tiene ya su intensa experiencia interior de Cristo. Entonces va a conocer a algunos apóstoles importantes que todavía estaban en Jerusalén. A Cefas, quería conocerle y estuvo 15 días con él, 15 días de convivencia con Simón Pedro. ¿Cuántas cosas le preguntaría Pablo a Pedro acerca del Señor? A Pedro, que había vivido con él durante los años de su vida pública, que lo había visto resucitado y había hablado con el Señor después de su resurrección. De los otros apóstoles dice que solamente vio a Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, no Santiago el Zebedeo, aquí nosotros llamamos Santiago el mayor, sino el otro Santiago, el que nosotros llamamos Santiago el menor, pariente del Señor, hermano de Jesús, quizás su primo. Dios, añade Pablo, es testigo de que no miento en lo que os escribo. Puede haber testigos que atestiguen la verdad de lo que Pablo está diciendo. Y después completa un poco su biografía cristiana. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Nosotros sabemos que fue a Tarso, su ciudad natal, que estuvo allí y que de Tarso saldría cuando Bernabé desde Antioquía fue a buscarle para que le ayudara a misionar en Antioquía, posteriormente por otras partes, por Chipre, por Asia Menor, etc. Dios es testigo de que no miento. Después de decirnos que después fue a las regiones de Siria y de Cilicia, añade personalmente: yo era un desconocido para las iglesias de Cristo. Había tenido una vida relativamente retirada, menos esos días que pasó en Jerusalén con Pedro y luego con Santiago. Era un desconocido para las iglesias de Judea. Sólo habían oído decir que ese que antes los perseguía, ahora anunciaba la fe, una fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Por tanto, no solamente no se escandalizaban, sino que daban gloria a Dios. Por eso Pablo no esconde su pasado, sino que lo proclama, porque eso sirve precisamente para la alabanza de Dios, aunque sea para desprestigiarlo a él frente a otros hermanos en la fe más antiguos. Vamos nosotros a pedirle al Señor gracia para ser capaces de asumir nuestro pasado, incluso nuestro pasado pecaminoso o equivocado, asumir nuestro pasado que el Señor ha asumido en su misericordia, otorgándonos su misericordia y su perdón, otorgándonos la gracia para poder emprender una vida nueva, que aunque nosotros queremos mal que se luzca el Señor, siempre lo he dicho y quizás me lo habéis oído repetir, no importa que yo quede como un verdadero trapo con tal de que el Señor se luzca en mí por su misericordia y por ello sea alabado y bendecido por todos.
Aunque no tengamos tiempo para comentarlo, apenas escuchemos ahora el Santo Evangelio según San Lucas. Del capítulo 10, los versículos 38 al 42, que dicen así. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada. Yo creo que los hombres y mujeres del siglo XXI podemos ver con una particular simpatía a Marta de Betania. ¿Quién de nosotros, incluso los que quieren llevar adelante con seriedad y generosidad una vida interior, quién de nosotros no se deja afectar por estos apuros, por estos afanes, por estas prisas? Incluso en las cosas de Dios queremos servir mucho al Señor y descuidamos la escucha de su palabra, el sentarnos a sus pies para dedicarle a Él toda nuestra atención. Vamos a escuchar de buena gana esa cariñosa reconvención de Jesús a Marta. Vamos a clavar en nuestro corazón su enseñanza. Solo una cosa es necesaria, y María, por tanto, ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.